Hola, ¿qué tal amigos de Radio Santo Tomás? Gracias por estar con nosotros otra jornada más, acá en Palabras Precisas para conversar de otro tema interesante, por supuesto, que a ustedes seguro le va a servir a sus casas, porque en este tiempo de cuarentena es muy importante que como papás, por ejemplo, la gente que tiene hijos, esté pendiente de lo que está haciendo su hijo con las clases online. ¿Usted le ha preguntado a su hijo, por ejemplo, cómo se siente con la clase online? ¿Está aprendiendo? ¿Es más importante que aprenda o más importante que tenga una salud mental adecuada? En fin, son temas que tenemos que estar pendientes como padres de nuestros hijos, porque nos pueden estar dando síntomas, nos pueden estar dando señales que nosotros quizás no estamos viendo y debemos poner atención, porque los niños y jóvenes también sufren esta cuarentena, este encierro. No nos dirán muchas veces, sobre todo los más pequeños, pero también tienen complicaciones por dejar de ver a la gente que veían de forma cotidiana antes de comenzar todo esto, dejar de hacer su rutina y estar encerrado 24 horas, 7 días a la semana en su casa. Algo pasa que también hay que tomar atención. Vamos a hablar con una psicóloga que ya ha estado anteriormente en Radio Santo Tomás, ya ha estado compartiendo su expertise en algunos temas junto a nosotros, y hoy amablemente aceptó el llamado de nuestra radio para conversar de este tema. Ella es Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca es magíster en Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales y también es doctoranda en Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Maimónides en Argentina. Y además académica universitaria. Valesca, ¿cómo estás? Gracias por recibir el llamado de Radio Santo Tomás. Hola Camilo, ¿cómo estás? Todo bien, Valesca, por mi lado, lo mismo que le preguntamos a todos los invitados a nuestro programa. ¿Cómo estás tú, tu trabajo, tu familia? Esperemos por supuesto que todo bien. Bien, sí, todo bien, gracias a Dios, la familia muy bien, y el trabajo también acomodándonos y adaptándonos a esta nueva realidad. Solo precisar una cosita, Camilo, soy educadora diferencial de pregrado, no psicóloga, como para precisarlo, pero el resto está perfecto, estamos ok. Muy bien. Valesca, tú trabajas en Psicoeduca, ¿cierto? Con niños principalmente o con jóvenes. ¿Cómo ha sido el trabajo en esta época de cuarentena, de pandemia? Tratar de hacerlo lo más normal posible, ¿verdad? Sí, claro, nosotros trabajamos en Psicoeduca con una población infantil, juvenil, ¿no es cierto?, en Viña del Mar y Santiago, y claro, la verdad es que este periodo ha sido un periodo de planificación, de acomodarnos nuevamente, de tratar de buscar estrategias que nos permitan, Camilo, poder estar cerca de nuestros niños, cerca de las familias, pero también resguardando lo que significa no exponerlos a contagios, ¿no es cierto?, resguardar la salud, que es lo más importante en este minuto. Y ha sido un proceso, como te decía, un poco difícil al principio, porque claramente es un cambio para todos. Nadie estaba preparado para este nivel de cambio tan drástico, y por lo tanto hemos tenido que desplegar todos nuestros recursos emocionales, psicológicos, intelectuales también, para poder dar frente a esta nueva situación, a este nuevo escenario, pero como te decía, cuidando la salud de todos, pero también estando muy cerca y tratando de dar continuidad a los programas clínicos. O sea, nuestros niños en el fondo están dentro de programas clínicos interdisciplinarios, y nos cuesta un poco soltar esos programas, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido que desplegar todos nuestros recursos y apoyos para estar más cerca de ellos. Valesca, en tu experiencia en esta época de pandemia, de cuarentena, básicamente de febrero, marzo, bueno, el 3 de marzo fue el primer caso confirmado en Chile, ¿ha habido un aumento de consultas de jóvenes, de niños que van a ustedes con algún tipo de inconveniente que ustedes tienen que ayudarlos? ¿Ha habido un aumento? Mira, nosotros partimos con la cuarentena preventiva, Camilo, el 17 de marzo. ¿Sí? En ambas sedes decidimos cómo hacer este stop, ¿no es cierto?, para ver qué pasaba, y después vino el proceso de las cuarentenas obligatorias en Santiago, y en Viña del Mar también seguimos con ese proceso. Pero de a poco hemos ido retomando nuestras atenciones en forma online, ¿no es cierto?, de esta manera como lo está haciendo todo el mundo, pero también ciertas atenciones presenciales con todos los resguardos, por supuesto, que nos protejan a todos. Pero hay casos que efectivamente
que no podemos detenernos, ¿no? Y en ese sentido ha habido un aumento, te diría yo, como en el área psicológica, en el área de la contención con padres, más que con los niños. Ya, O sea, nuestros padres en el fondo nos damos cuenta que efectivamente han pasado por periodos de alto y bajo en términos emocionales, porque imagínate, o sea, son familias que de un momento a otro tuvieron que volver a casa, a trabajar en casa, a intentar trabajar en casa, ¿no? Y además intentar ayudar a sus hijos en todo lo que implica el desafío escolar o en nuestros casos que son más desde el punto de vista terapéutico. Entonces, también nosotros, como te decía al inicio, hemos desplegado una serie de apoyos, de talleres, de trabajo con padres, directamente para fortalecer y empoderar la habilidad parental en tiempos de crisis. Vale. Dale, sí. Sí, disculpa, tú hablabas de los padres, ¿cierto? Que han presentado alto y bajo. ¿Cómo la gente, los papás que nos están escuchando, cómo se les puede apoyar para enfrentar esta nueva realidad que es complicada? Y es muy frecuente decir que ahora tengo más trabajo que presencial, porque están las labores de la casa, también están a los niños, que también hay que estar con ellos. Además del trabajo, que se pierde un poquito el sentido de la jornada laboral, ¿cierto? De yo trabajo de 8 a 6, por ejemplo, lo muy frecuente, se pierde un poco ese sentido de espacio, de cuál es el espacio laboral y cuál es el espacio de familia, casa. ¿Cómo se le puede un poquito ayudar a los papás a contener esa avalancha de estrés laboral que se puede generar en la casa? Sí, mira, es súper importante lo que tú preguntas porque hay casos y casos. Hay familias o padres o madres que, ¿no es cierto?, tienen ciertas estructuras o ciertos recursos emocionales, psicológicos, redes familiares, ¿no es cierto?, que han permitido que este proceso lo lleven de una mejor manera, pero hay otras familias que efectivamente han necesitado una mayor contención y ahí es donde nosotros hemos ido a apoyar directamente con talleres, con charlas, con conversaciones, estar muy presente. Hoy día es la consigna nuestra es, no importa que estemos a través de una pantalla, pero estamos muy presentes, estamos muy cerca. Y yo la primera recomendación que les doy a los padres y en general a todos es vamos a vivir el día a día, Camilo. ¿Ya? ¿Sí? Hoy día hay una incertidumbre importante, no podemos predecir lo que va a pasar en una semana, un mes, 2 meses. No sabemos cuándo esto se va a acabar, por lo tanto estamos en un periodo de acomodación, estamos en un periodo de ajustarnos a un nuevo escenario y ahí la invitación es a ir día a día. O sea, vamos organizándonos hoy y mañana vamos a ver cómo resolvemos de nuevo y así sucesivamente, ¿sí? Porque si no, en el fondo es sumar una cantidad de estrés adicional que no lo podemos controlar. O sea, no podemos saber lo que va a pasar en una semana más. No sabemos cuándo los niños van a volver al colegio. Y es muy cierto lo que tú dices. Hoy día las familias, los padres, las personas han perdido ese espacio de espacio laboral, espacio familiar, espacio de ocio. Sí, exacto. Exacto, han perdido ese espacio. Entonces es muy complejo hoy día tener que convivir con todo eso junto. Pero yo tengo esperanza, yo, Camilo, creo que tengo esperanza que tenemos recursos emocionales, psicológicos para poder enfrentar este proceso y además la ciencia lo dice, hay plasticidad neuronal y en ese sentido tenemos que apelar a eso, ¿no? A que vamos a acomodarnos. Valesca, y lo otro, porque me interesa llevar la conversación al tema de el colegio y del estudio, ¿verdad? De los jóvenes, de los niños en este tema online, que también es algo súper nuevo para todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero antes de eso, Valesca, te quiero preguntar y si nos centramos en los niños más pequeñitos, ¿verdad? Los que todavía no saben expresar sus emociones con palabras o sus sentimientos con palabras. ¿Cómo lo detectamos, o como padres, cómo detectamos que a un hijo pequeño le puede estar pasando algo? Por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño, me pongo en mi caso un hijo pequeño, y yo veo cuando él me llama, yo le tengo que decir, hijo, dame un segundo que tengo que contestar algo, o que estoy conversando con alguien, ¿no? No sé si me explico. Entonces, eso le puede pasar a muchos padres, chuta, estoy dejando de lado a mi hijo no me lo va a decir, papá me estás dejando de lado porque todavía no habla, pero lo puede sentir, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como papás retribuir a nuestro hijo y evitar que nuestro hijo sienta que no lo estamos tomando en cuenta en este periodo de encerrado, que estamos 24 horas con nuestro hijo los 7 días a la semana?
Mira, Camilo, creo que es importante explicar algo con respecto al tema que tú estás planteando. El lenguaje y la comunicación son dos cosas distintas, van unidas, pero son dos cosas distintas. El lenguaje verbal es la capacidad que tenemos de poder expresarnos a través del lenguaje, sí, ¿no es cierto? Y la comunicación no necesariamente implica el lenguaje verbal, ¿sí? Implica otros elementos como gestos, como expresiones faciales, etcétera. En general, los recursos que nosotros tenemos los adultos son el lenguaje verbal, ¿sí? Y la comunicación también. Pero en los niños más pequeños, Camilo, sucede que no existe la manera adecuada de poder expresar estas emociones, ¿no es cierto?, a través del lenguaje verbal, y lo manifiesta a nivel de conducta, ¿vale? Sí. Entonces, en esa conducta es donde nosotros los adultos tenemos que estar muy atentos en este periodo a los cambios que a nivel conductual se puedan presentar, como por ejemplo, te voy a nombrar algunas: cambio del estado de ánimo, ¿no es cierto?, mayores niveles de frustración o más irritabilidad. Pasa que también los niños en la noche se están despertando, se cambian de cama, ¿no es cierto? Y tuvimos hace muy poquito acá en Psicoeduca un caso en que se le caía el pelo a uno de los niños, ¿ya? Y eso implica, en el fondo, estrés. Hay un estrés y hay una suerte como de emociones no manejadas, ¿no es cierto?, de manera adecuada, propiamente por la edad, que de alguna manera se manifiestan en la conducta. Y ahí es donde nosotros los adultos, Camilo, tenemos que pesquisar eso y estar atentos, ¿sí? Lo más importante es la comunicación con tus hijos, es la emoción con tus hijos, es conectarte con ellos y dar cierto espacio. No podemos en este minuto, Camilo, pretender ocultar toda la información, ¿sí? Estoy hablando de niños de 5 años, 6 años, 7 años, que efectivamente se dan cuenta que algo está pasando, ¿no es cierto? Están en casa todo el día, se habla del coronavirus todo el tiempo. Por lo tanto, creo muy importante también explicar, ¿no es cierto?, dar contención, dar seguridad, pero también organizar, ¿sí? Organizar los espacios dentro de casa para que efectivamente podamos tener también espacios de calidad con nuestros hijos, ¿sí? Sí, justamente eso, Valesca, el tiempo de calidad es importante para los niños, ¿verdad? O sea, absolutamente. Lo mismo pasa en el tema escolar. O sea, sí, claro, pensando en que vamos a trasladar la conversación a esa área, es lo mismo. O sea, siempre hemos hablado de que la cantidad no es lo más relevante, sino la calidad. ¿Sí? Nos sacamos mucho con estar con todo el día con los niños, ¿no es cierto?, cuando efectivamente hay poco aprendizaje o hay poca calidad, claro, en términos de relaciones, pensando con los padres. Aquí es importante que los niños sientan que hay un periodo de calidad, sí, más que cantidad. Y en ese sentido los responsables somos los adultos, ¿no? Sí. Valesca, para ir entrando al tema de los niños y los jóvenes, niños jóvenes, el tema de la educación. ¿Qué te parece a ti la estrategia que han tomado los colegios? Algunos han bombardeado, algunos, no todos, han bombardeado con guías y trabajos, mucho para intentar cumplir con los requisitos curriculares que le impone o que le pasa, que dicta el Ministerio de Educación. ¿Qué te parece a ti esa estrategia? ¿La estrategia online, dices tú? Sí, y de los colegios también, que le envían una serie de guías de trabajo, de material a sus alumnos. O sea, la verdad es que yo siempre trato, una característica que trato de ser siempre muy empática y muy solidaria como con todos los actores, ¿no? Sin embargo, me pasa que el tema de las clases online es el recurso que tenemos hoy día. O sea, es la manera que tenemos hoy día de poder conectarnos con el entorno. Nosotros estamos en reuniones constantemente contigo, con los equipos de trabajo, con las clases, etcétera. Es la manera que ya tenemos de poder seguir funcionando. Ahora, yo haría un poquito aquí la crítica, o más que crítica, sino que lo pondría sobre la mesa a modo de discusión. ¿Cuál es la prioridad en este minuto, Camilo? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es el ajuste, en el fondo es el contenido curricular, o la prioridad hoy día es tratar de acomodarnos a este nuevo escenario, ¿no es cierto?, dentro de esta nueva normalidad que tanto ha sido discutida, pero también cuidando los factores emocionales y de salud mental. Ya, pero Valesca, disculpa, hoy, en el escenario hoy, ¿cuál está siendo la prioridad primero del Ministerio de Educación, que es el que rige todas estas cosas, y después de los colegios y universidades también? ¿Está siendo el tema curricular, cumplir con el currículum del año, o el apoyo emocional y bienestar emocional del alumno?
O sea, yo creo que las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, el Ministerio de Educación hizo una priorización curricular, que significa que tomó todo el currículum, ¿no es cierto?, y prioriza. Sí, por dar un ejemplo así, de 50 objetivos, por darte un ejemplo tonto, se priorizan, 20 o 30. De hecho, fue el 50% más o menos de que fue lo que se priorizó en términos curriculares. Y eso es una señal positiva, ¿no es cierto?, que en el fondo muestra el Ministerio de Educación, que quiere decir que de todos los contenidos estamos seleccionando algunos para no tener que llenar las clases o llenar los días de jornada, ¿no es cierto?, con muchas reuniones, con tanto contenido que finalmente es imposible bajo este escenario. Y por otro lado también creo que los profesores acá tienen una participación importantísima dentro de este periodo, que es en el fondo también vincularse y cuidar también el tema emocional. O sea, creo que los profesores también reciben, y con esto quiero ser muy responsable, los profesores reciben una carga y una exigencia importante de parte de las instituciones escolares, pero también los profesores dentro de su labor docente están haciendo contención y están haciendo mucho apoyo. Y eso es muy destacable, muy valorable hoy día en los profesores. Valesca, ¿alguien podría decir esta priorización que mandó un documento el Ministerio de Educación a los colegios, donde bien tú lo decías, de qué materia se debe tocar en educación física, en historia, en fin, en todas las materias que se pasan en el colegio? Eso uno podría decir, bueno, pero no me están pasando todo lo que me deben pasar en determinado año, y eso se puede transformar en una precarización escolar o una mala educación. Por ejemplo, los alumnos que están en cuarto medio, que están pronto a rendir esta nueva prueba de transición, que se va a llamar ahora este año, no van a llegar a esa instancia que es decidora, ¿cierto?, para mucho el futuro de entrar a la universidad, con los materiales o con toda la materia pasada y por lo tanto evaluada y adquirida. Claro, pero ahí, ojo, porque en el fondo la prueba que van a dar ellos no responde solo a un contenido curricular de cuarto medio. No, sí, pues, o sea, se supone. Sí. Y esperamos que esas pruebas respondan a un desarrollo de habilidades y de contenidos durante un gran periodo de sus vidas. ¿Pero te parece a ti que puede ser que alguien podría alegar o alguien podría decir que no se está entregando una buena educación por esta priorización que estableció el Ministerio de Educación? O sea, siempre... Claro, uno escucha de todo en realidad, Camilo, ¿sí? Pero no me parece un poco, a ver, no sé, yo creo que es injusto decir que no se está entregando todo lo que se debería entregar. O sea, primero hay que entender la situación mundial en la que estamos. ¿Sí? O sea, no, es como cuando alguien te dice, voy a comer a un restaurante, no puedo ir, entonces usted no me está dando el servicio, pero si no es que no te quiera dar el servicio. Simplemente hoy día no podemos entregar todo el contenido curricular que se estaba planificado, ¿no es cierto?, en tiempos normales. Ahora, no siempre es tan importante el contenido curricular, Camilo, porque el contenido en sí, yo siempre lo planteo así, se puede aprender y desarrollar cuando hay una base de desarrollo de habilidades. Y ese es el problema. O ese es en el fondo problema y prioridad al mismo tiempo. Porque nosotros tenemos que desarrollar habilidades. Esa es la base para que tú puedas aprender contenido. Entonces, poner el foco hoy día de la discusión en la cantidad de contenido, me parece que no es recomendable. Yo haría una sugerencia y diría, mira, ¿sabes qué? Centrémonos en esta priorización de contenido, centrémonos en el desarrollo de habilidades. Este periodo de aprendizaje es importantísimo en la vida de todos los niños. O sea, yo te aseguro, no va a haber niño que no se acuerde de este periodo. Y yo preguntaría, ¿qué aprendiste en este periodo? ¿Qué aprendiste nuevo? Pero más allá del contenido, más allá de las palabras graves y esdrújulas, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no es cierto?, el contenido del lenguaje. O sea, hoy día no es esa la prioridad. Efectivamente, el Ministerio hace una priorización curricular que me parece muy buena y muy destacable, ¿no es cierto?, y que tiene un mérito importante, pero también hoy día no estamos para ese reclamo. Yo creo que hoy día el foco es, vamos desarrollando todas las habilidades que se puedan, ¿no es cierto?, con esta cantidad de contenidos que hoy día el Ministerio propone. Ahora, a mí sí me preocupa algo importante, Camilo. Sí, me preocupan los primeros niveles, primero básico. ¿Ya? Eso sí me preocupa enormemente. ¿Ya? Sí, el primero básico para mí es fundamental porque es de instrumentalización de una habilidad que tiene que ver con la lectoescritura. Por lo tanto, esos niños que hoy día en el 2020 están cursando el primero básico, van a ingresar en el 2021 al segundo. Entonces, a mí me parece que ahí, ¿no es cierto?, las instituciones escolares deberían replantearse los apoyos tanto de este año como del próximo año en esta transición de nivel.
todo el proceso de alfabetización me preocupa mucho. Valesca, en redes sociales cuando se empezó a hablar de una vuelta al colegio, que fue la primera fecha tentativa que se dio, que se lanzó de parte de la autoridad, fue el 27 de abril. Un mes, más de un mes ya. Y también en redes sociales salían estas campañas: no mando a mi hijo, en fin, mientras este tema de la cuarentena y de la pandemia. Es válido de parte de los papás pensar que no importa perder el año escolar o hacer repetir a mi hijo que curse nuevamente, por ejemplo, que decías tú, primero básico, por el tema del aprendizaje lector. ¿Es válido eso? ¿Es bueno? ¿Es recomendable? ¿Es una opción hacer cursar nuevamente un curso? Absolutamente. ¿Ya? O sea, yo hablo desde nuestra vereda, ¿no? Para nosotros lo más importante no es el cumplimiento curricular. Ya. Para mí lo más importante como directora de Psicoeduca es que los niños progresen, desarrollen habilidades, ¿no es cierto? Y tengan un desarrollo lo más armónico posible. Si eso implica tener que retrasarme un poquito más, si eso implica volver a tener que repasar una materia, si eso implica volver a hacer algo, yo estoy de acuerdo. Ahora, cada caso, cada familia tiene absoluta libertad y es súper válido, Camilo, que hayan familias que efectivamente no quieran mandar a sus hijos al colegio porque no sienten la confianza, y otras familias que efectivamente dicen, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a mandar igual porque nosotros percibimos la realidad desde otro punto de vista. Entonces, creo que todo es válido. A mí lo que me preocupa enormemente es que efectivamente, si no existen ciertas medidas, o si esta pandemia a nivel país, o en Santiago principalmente, no está controlada, me parece que volver a clase podría ser un error. Ya, te lo digo muy personal, ¿no? Creo que hay que aguantarse un poquito más. Bueno, el Ministerio está hablando, sí, el Ministerio ya le está comunicando, de hecho ya le está comunicando de forma preliminar a los colegios que la vuelta estaría programada para septiembre-octubre. Claro, lo que pasa es que, piensa tú, si nosotros tampoco tenemos una cultura de mucha disciplina, ¿no? A nosotros nos dicen, miren, sigan los protocolos de tal forma, y a veces no hacemos los protocolos, no seguimos las instrucciones tal cual como sean. Entonces, hay un margen de error que puede ser que efectivamente genere ese nivel de desconfianza, de incertidumbre en las familias, que, como te digo, es súper válido. Pero por otro lado también, Camilo, y te lo digo como experiencia, nosotros en Psicoeduca, si bien hicimos las cuarentenas obligatorias y todo, hemos vuelto a retomar nuestras actividades, por supuesto con protocolos, con menores cantidades de niños en diferentes actividades, pero tenemos también que empezar a normalizar ciertas conductas, como por ejemplo el distanciamiento social, como por ejemplo el lavado de mano permanente, porque esto nos va a acompañar, según lo que dicen los expertos y los científicos, nos va a acompañar durante un buen tiempo. Sí. Entonces también tenemos que empezar a retomar un poco nuestra vida, ¿sí? Y en ese sentido hay que poner todo en una balanza, ¿no es cierto? ¿Cuánta sensación de seguridad y de tranquilidad tengo frente a la institución escolar? ¿Sí? ¿Le creo? ¿Me siento cómoda con esto? ¿No es cierto? ¿De verdad estoy dispuesta a asumir este riesgo o en verdad no? Y en cada familia yo siento que es súper válida cualquier postura, porque en el fondo estamos hablando de la vida de sus hijos. Exacto, que es lo más importante al fin. Exacto, y eso es difícil cuestionarlo. Absolutamente. Valesca Ananías, estamos conversando con la directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, te propongo que hagamos un corte musical y a la vuelta hablamos del apoyo emocional hacia los niños y jóvenes y también de cómo está afectando la salud mental, este encierro, el estudio online y en fin, todo lo que estamos viviendo debido al COVID-19. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con Valesca Ananías y en palabras precisas. Y estamos de vuelta en palabras precisas de Radio Santo Tomás, conversando con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, y ya lo anunciábamos antes de la canción, ¿te parece que entremos a conversar sobre el apoyo emocional que le tienen que dar los colegios, que tenemos que darle los padres a nuestros hijos y también de la salud mental? Lo primero, Valesca, ¿cómo, según la experiencia tuya y también de Psicoeduca, cómo está afectando esta cuarentena, este encierro, la salud mental de los niños y jóvenes? Sí, mira, la verdad es que la salud mental es
un tema que veníamos escuchando, ¿no es cierto?, y poniendo sobre la mesa hace mucho tiempo, antes de la pandemia. O sea, yo recuerdo el año pasado haber hablado de este tema a propósito de una investigación que se hizo acá en Chile que hablaba de que un gran porcentaje de adolescentes, ¿no es cierto?, estaba con el tema del suicidio. Entonces había un tema súper delicado antes de la pandemia y ahora, por supuesto, va a ser un tema complejo. Y fíjate que no tanto ahora. Mi impresión es que en este minuto estamos todos como, primero pasamos por un estado de shock, ¿no es cierto?, como esto de entender qué está pasando, luego tratar de acomodarnos, ¿no es cierto?, para poder en el fondo acomodarnos a este nuevo periodo, ¿no es cierto?, desplegando todos nuestros recursos, y conforme pasen los días, pasan las semanas, pasan los meses, viene un proceso como de decantar esa situación, esa realidad, y se espera, ¿no es cierto?, que de vuelta a esta pandemia haya un aumento importante, significativo, tanto en los adultos, ¿no es cierto?, como en los niños y en los adolescentes, a nivel de estrés, de ansiedad, ¿no es cierto?, de depresión. Incluso hace poquito leía que un médico decía, no va a haber psiquiatra en el fondo que le abasto con todo esto. Y eso me preocupa mucho, porque en el fondo es la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestros padres, que son los primeros en el fondo que hacen la contención emocional de sus hijos. ¿Y cómo es esa contención emocional, Valesca? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? La contención emocional es bastante sencilla en el fondo. Lo que uno espera que un padre, un adulto significativo, el abuelito, con quien te toque estar en el fondo, se conecte desde la emoción. ¿Sí? Aquí no hay recetas, Camilo, no hay un manual que diga, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Acá lo más importante es que nos conectemos con la emoción del otro, con la emoción del niño, ¿no es cierto?, del adolescente, ¿no es cierto?, y validemos también lo que está sintiendo y hagamos un acompañamiento permanente en ese proceso. ¿Sí? Porque muchas veces lo que hacemos es como está llorando el niño, no sé, o tiene pena, y uno va, hace la contención en el momento, abraza, y le dice, ¿qué te pasa? Mira, no sé qué, y después como que se olvida, uno cree que eso pasó. Y a veces los niños tienen periodos distintos para mostrar sus emociones. Por lo tanto, acá el llamado a los padres es a estar muy atentos a los cambios en la conducta de los niños, ¿no es cierto? Tratar de mantener, Camilo, la rutina. Yo sé que hoy día es difícil mantener la rutina, sé que es muy complejo tratar de organizar la rutina como la teníamos antes, pero en lo que se pueda, tratar de mantener esa organización, pero también dar espacio en el uno a uno. Ayer conversábamos con una colega psicóloga y analizábamos este punto, que el uno a uno, una familia que tiene 2 o 3 hijos, ¿no es cierto?, que el fin de semana cocinan juntos o ven una película juntos, pero hace falta también que esa mamá o ese papá o esa abuelita, quien sea, tenga el espacio individual. ¿Ya? ¿Sí? Porque en el fondo no puedes contener siempre a nivel grupal. Tiene que haber una conexión de uno a uno. Entonces también la invitación de los padres es a conectarse con sus hijos, tener espacios propios, ¿sí?, de intereses comunes, poder dibujar, poder buscar instancias donde los niños también puedan expresar sus emociones, y ahí también nuestros equipos están apoyando al 100%, dando estrategias. Por ejemplo, tenemos una actividad muy entretenida que es la actividad del termómetro. ¿Ya? El termómetro de las emociones. A ver, ¿cómo es eso, Valesca, para la gente que no está escuchando? El termómetro de las emociones tiene que ver con unos dibujos, ¿no es cierto?, en el cual voy expresando cómo me voy sintiendo. Entonces, en la medida que el termómetro va aumentando es porque me voy enojando. ¿Sí? Entonces, vamos buscando estrategias con los padres y con los niños, como te digo, para cada familia en forma individual, ¿no es cierto?, porque cada familia tiene una conformación distinta, para poder regular ese termómetro. Entonces, establecemos como, miren, vamos a mantener el termómetro siempre en este nivel. Pero si se pasa de ese nivel, bueno, ¿cuáles son las estrategias para resolverlo? Así, ¿no? A nivel de juego. Estamos hablando de niños. Sí. Ahora, en el adolescente es distinto. Es eso mismo, para allá te voy a preguntar. Lo más grande, lo que están comenzando a vivir su propio mundo, ¿cierto? Allá a tener más definidos sus intereses. Lo que tienen más influencia de sus amigos, ¿verdad? Del entorno que los rodea. Y que muchas veces no son capaces de discernir de lo bueno de lo malo. ¿Cómo se trata, cómo se apoya, cómo se tiene que tener cuidado, cómo se tiene que tener ojo con el adolescente que está empezando a crear su propio mundo y está empezando a crear su propia vida más independiente? Difícil, ¿ya? Siento que la adolescencia es una etapa biológica compleja de por sí.
¿ya? Sin pandemia ya es compleja, Sí. ¿no? Y en este periodo se acentúan algunas dificultades mayores. Por lo tanto, claro, en el periodo de adolescencia y en el fondo en este contexto, uno lo que recomienda es como establecer canales de comunicación. Con un adolescente tú puedes conversar mucho más. Con un adolescente tú puedes llegar a acuerdos. Con un adolescente tú puedes establecer puntos de vista distintos, ¿sí? Puedes instalar la realidad desde una perspectiva diferente. Lo que no debe suceder, a mi juicio, Camilo, es la confrontación autoritaria. Ya, perfecto. Porque la confrontación autoritaria o la medida más coercitiva hace que finalmente no llegues acuerdo y de alguna manera no puede generar alianza con el adolescente. Entonces cuando el adolescente establece como esa relación autoritaria o siente que lo están reprimiendo, que no lo entienden, es mucho más fácil, primero, que se aleje, ¿sí? Que su mundo interior sea mucho más potente, ¿no es cierto? Y que además empiece a tener una conducta un poco más oposicionista. Ni siquiera por la situación, sino que simplemente porque se siente poco comprendido, poco entendido, poco validado. ¿Ya? Sí. Entonces es súper importante que la familia establezca estos espacios de conversación, de acuerdos, de entendimiento, que el adulto controle su emoción y su frustración. Eso es clave, porque si el adulto se enoja, grita, castiga, porque en el fondo es más autoritario, no va a tener menos posibilidades de apertura emocional con ese adolescente. Que hoy día lo que necesitamos es justamente generar espacios de apertura a nivel emocional, ¿no es cierto?, para poder llegar donde queremos llegar. Vale, sí, adelante. Ahora, hay otros casos que efectivamente sí es necesario el apoyo psicológico, porque además el psicólogo lo que hace es mediar entre el padre y el hijo para tener, ¿no es cierto?, ciertas estrategias efectivas. Valesca, para ir cerrando nuestro programa de Palabras Precisas, quiero volver al tema anterior, antes de la pausa, el tema de la educación. ¿Cómo los padres podemos, de forma más efectiva, apoyar a nuestros hijos en el tema de la educación? Con la cantidad también de tareas y de trabajos que están enviando los colegios, que es significativa. No todos, quiero hacer énfasis en eso, no son todos los colegios tienen la misma estrategia, pero sí considero que hay un aumento en el tema de trabajos. ¿Cómo los podemos ayudar? Tanto a los más pequeñitos de la casa, los que van jardín infantil, primero, segundo básico, como a los adolescentes que recién hablábamos. Sí, mira, creo que siempre en el área de educación o de apoyo escolar siempre se hablaba mucho de los hábitos de estudios, ¿no? De contar con un buen espacio, con un buen lugar, de tener un lugar iluminado, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Creo que hoy día esas recomendaciones son fundamentales. O sea, creo que hoy día los padres tienen que determinar en qué espacio de la casa van a trabajar, se van a organizar, van a tener los libros, van a tener el computador, en los casos que se pueda, por supuesto, ¿no? Entendemos que hay una brecha importante hoy día que no todos tienen ese acceso. Por lo tanto, pero sí determinar el espacio y el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque si en el fondo estamos haciendo una tarea acostados, en el living, y al frente en el otro sofá está el otro niño o el otro hermano estudiando también, se genera un caos. Y el ambiente es propicio para no concentrarse y no tener buenos resultados y generar finalmente un estrés a nivel familiar. Entonces lo primero que hay que hacer es como tener los espacios delimitados, organizados, con un horario de rutina que te permita funcionar. ¿Ya? Ahora, la cantidad de tareas que cada colegio manda va a depender de cada institución. Efectivamente hay colegios que hoy día están enviando muchas actividades, muchas guías de trabajo, y otros que están priorizando, por ejemplo, más conectarse en clase que tanto envío de material. Sí. Independientemente de la modalidad, siento que tiene que haber un espacio determinado en el cual ambas padres o uno de ellos, qué sé yo, se organice para hacer estas tareas, pero lo tienen que hacer. O sea, no puede ser como ya, hagámoslo en la noche, hagámoslo en la mañana. No, yo siento que ya tiene que haber esa organización, porque son muchas las demandas que existen, tanto laborales de los padres como de los niños en el colegio. ¿Ya? Y obviamente también dejar esos espacios libres como era el fin de semana. Sí, claro. Porque tampoco lo que no puede pasar, y que también hemos visto, es que todo el fin de semana estamos resolviendo las guías de la semana y haciendo tareas del colegio. O sea, no es lo recomendable, ¿no? Y el tema, Valesca, de la educación online, ¿y cómo de tu punto de vista funciona un estrés adicional al estudiante?
Considerando también que en la casa o donde esté la persona hay muchísimas más distracciones que en el establecimiento educacional. O sea, hay niños que efectivamente tienen la posibilidad, los más grandecitos, y los que tienen acceso a tener un dormitorio independiente, que se pueden conectar sin problema. Yo ayer hice una clase online, ¿no es cierto? Y mi estudiante estaba conectada en su habitación con su computador, la chica de quinto básico, sexto básico, y sin ningún problema, y lo pasamos increíblemente, de hecho nos va mejor que antes. Ya. Sí, porque esta cosa es como entretenida, ¿no? Como, oh, mira, te puse una carita y no sé qué, y el audífono, y como que súper bien desde la motivación, ¿ya? Funciona. Pero si vamos a una clase de 30 niños, ¿no es cierto? Donde además implica que cada niño tiene que estar en una habitación, ojalá en silencio, sin distractores, tener que pedir la palabra, tener que escuchar a la maestra a través de una pantalla, escuchar al compañero que está preguntando, es complejo. Y eso genera un estrés adicional. Por lo tanto, tener toda la mañana a los estudiantes más pequeños, ¿no es cierto?, a través de una pantalla, me parece que es un poco complejo. Creo que hoy día es la oportunidad que tenemos para poder instalar nuevas metodologías y nuevas formas de enseñanza, priorizando, como te decía al inicio, las habilidades y la parte emocional, que me parece que hoy día es la prioridad. Ahora, en los más grandes, ¿no es cierto?, los más adolescentes, si bien es cierto, es un estrés adicional y es una forma diferente que implica una demanda distinta, lo pueden hacer perfectamente. O sea, tenemos adolescentes que están en clase toda la mañana y hay algunos que hasta lo pasan mejor, ¿no? Sí. Porque están en sus casas, porque bueno, está bien, pero la generalidad obviamente que es un estrés incluso para los profesores también. O sea, no hay que desconocer esto. Los profesores también están en sus casas con sus hijos, sí, intentando traspasar, enseñar contenido a través de una pantalla. El contenido y también el apoyo emocional que tú también hablabas al principio, ¿verdad? Que es sumamente absolutamente importante. Y también el padre en la casa pasa a ser un poco también el mediador, ¿no? Porque ¿quién le traduce o quién explica lo que el niño no entendió, sí, claro, de la clase? Sí, claro. Entonces también la invitación ahí es como a tener mayores canales de comunicación entre los profesores, las instituciones y las familias. Así es, Valesca Ananías, también darle todo el mérito también a los profesores que están trabajando desde sus casas, que entregar de la mejor forma la educación que se merece cada niño y cada joven, y también el apoyo emocional, porque muchas veces, sobre todo en los colegios, los niños confían harto en sus profesores para contarles sus cosas personales, sus problemas, mucho más quizás a veces que la familia. Así que el llamado acá a la solidaridad, Camilo, no solo es cuando yo dono plata en la Teletón, o la solidaridad que incluso es cuestionable, ¿no? O cuando yo regalo algo. No, la solidaridad hoy día es también entender al otro. Yo creo que son momentos de crisis importantes en los que tenemos que ser empáticos, tenemos que ser generosos y tenemos que establecer menos niveles de juicio con el resto. Y lo digo en general. Los profesores hacen una tremenda labor. Sí, los padres están haciendo una tremenda labor. ¿Sí? Todos están hoy día tratando de salir adelante con este periodo que es complejo. Por lo tanto, siento que cuando nos apoyamos y cuando conversamos más y establecemos los acuerdos y las estrategias en común, la carga se hace mucho más liviana. Y ese es el mensaje de hoy día. Perfecto. Valesca Ananías, te quiero dar las gracias enormemente por haber aceptado el llamado de Radio Santo Tomás, por ayudarnos con tu experiencia y con tu expertise en este tema que es sumamente importante, y de seguro vamos a estar hablando nuevamente en este programa para seguir avanzando en este tema, y también a medida como vaya desarrollándose el tema de la pandemia del COVID-19 que afecta a no solo a nuestro país sino al mundo entero. Te quiero agradecer. Camilo, muchas gracias por invitarme, por estar siempre ahí acordándose de nosotros, y feliz de poder contribuir a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Así que muchas gracias a ti. Y por supuesto, el teléfono de Radio Santo Tomás queda a disposición tuya y también de Psicoeduca para cualquier cosa que nos quieras compartir. Muchas gracias, Camilo. Hasta luego, que esté muy bien. Ahí estaba entonces Valesca Ananías, que es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, quien estaba compartiendo su experiencia y su expertise en este tema de los niños y jóvenes con respecto a la educación y a la salud mental, el apoyo emocional y todo lo que nos habló durante este programa de Palabras Precisas. Recuerde que este programa va a estar alojado en la página web desde la radio, radiosantotomaso.cl, y va a estar ahí, y después usted lo puede buscar a medida que vaya pasando el tiempo. Por supuesto, va a ir bajando porque se
se van subiendo nuevas noticias, pero lo busca y va a estar ahí alojado siempre, siempre para que usted lo pueda escuchar las veces que crea conveniente escucharlo y quiera escucharlo para anotar algo, sacar algún consejo, algo que a usted le sirvió, que le pareció llamativo y que le pueda ayudar en su vida. Nosotros nos vamos a sentir más que satisfechos con poder ayudar con un granito de arena a la emoción de ustedes, al bienestar de ustedes, que siempre nos han apoyado y nos han entregado todo su cariño a Radio Santo Tomás. Así que deseando que se encuentren bien junto a su familia, cuídense, cuiden su familia, cuídese usted, cuide a sus papás, cuide a sus adultos mayores, que los abuelos de nosotros son los que más están sufriendo con esta pandemia del coronavirus. Así que a cuidarse, si tiene que salir, con las medidas de seguridad, y vuelva rapidito a su casa, porque aquí es donde se hace la diferencia. Con pequeños gestos, como dijo Cintia Vega en un programa anterior, podemos hacer la diferencia en esto que estamos viviendo actualmente. Le damos las gracias por estar con Palabras Precisas, que esté muy bien, hasta luego, chao.